en Lucas capítulo 24. Agradecemos a Dios y a los pastores, Pastor Nelson y Pastora Gloria, la oportunidad que nos brindan de estar compartiendo su palabra en esta mañana. Alabado sea el Señor. Dice la palabra en Lucas capítulo 24, capítulo 4, 5 y 6. Aleluya. Aconteció que estando perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Padre, yo te alabo y te bendigo y te glorifico. Gracias por la oportunidad. Me pongo en tus manos, Señor, úsame como un instrumento tuyo y que sea toda la palabra guiada por tu Espíritu Santo. Unge mis labios, Señor, toma mi mente y todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Declaramos, Señor, corazones receptivos, Señor, atentos a tu palabra, Señor. Declaramos cielos abiertos esta mañana, Señor. El que ha venido con una necesidad sea suplida esta mañana, Padre. Sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Jehová. Amén. No sé si usted ha tenido alguna situación en su vida o está enfrentando alguna condición, alguna situación de enfermedad, alguna turbulencia en su vida, pero ante la situación, ¿verdad?, que se presenta, levante esta palabra ante toda situación. Si está pasando una situación de enfermedad, dígale: yo sé que mi Cristo vive. Amén. Él ha resucitado. Si es una situación financiera, puede levantar esto y estoy seguro que le ocurrirá lo que me ocurrió a mí esta semana, que ante la adversidad levanté esta palabra y llegó la paz del Señor. Amén. Así que en esta mañana declaramos: Él vive, Él ha resucitado. Puede ser que alguna persona le haya hecho una promesa a usted y mientras esa persona vive, hay esperanza. La promesa está viva. Pero si esa persona parte, entonces usted piensa: se llevó la promesa. Pero las promesas del Señor que hizo están vivas. Amén. Son en Él sí y en Él amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esta porción de la palabra que acabamos de compartir está en Lucas capítulo 24 y habla sobre María Magdalena. María Magdalena era una mujer que había sido impactada, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo. Ella era una mujer de Galilea, donde el Señor Jesús comenzó su ministerio. Dice la palabra que de ella el Señor le había reprendido 7 demonios. Y una vez María Magdalena comenzó, ¿verdad?, recibió esta liberación, comenzó a servir al Señor con pasión, ¿verdad?, con entrega. Aleluya. Y cuando llegó el momento de la crucifixión del Señor, ella estaba presente. Dice la palabra que María Magdalena de Galilea estaba en Jerusalén en ese momento, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le entrega su vida aproximadamente a las 3 de la tarde, la de aquel día, María Magdalena estaba. Aunque se fueron, ¿verdad?, ella permaneció allí. Dice la palabra que José de Arimatea fue a donde Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús ya muerto, ¿verdad?, para entonces sepultarlo. Cuando toman al Señor Jesús y lo van a sepultar, que fue junto a Nicodemo, y Nicodemo, ¿verdad?, puso especias aromáticas al cuerpo de Jesús. José de Arimatea, que era un hombre, ¿verdad?, un discípulo del Señor, un hombre que no había estado de acuerdo con lo que había acontecido y esperaba el reino del Señor, tomó una sábana y lo envolvió y entró en el sepulcro, ¿verdad?, y rodó una piedra muy grande. Aleluya. Y ella estaba allí. Aunque José de Arimatea se fue, María permaneció sentada. Llegaba el día de reposo, así que le tocaba entonces el descanso, ¿verdad?, descansar. Aleluya. Y ella entonces el día de la resurrección del Señor no esperó. Se levantó de madrugada, temprano en la mañana, dice la palabra que aún estaba oscuro, y fue al sepulcro, prácticamente con María, con otra María, ¿verdad? Fue al sepulcro para llevar especias aromáticas
Y cuando iba por el camino iba diciendo, ¿quién me moverá esa piedra? Aleluya, fíjense la fe de esta mujer. A pesar de que los discípulos habían abandonado la escena, estaban turbados, María seguía allí. Había fe en ella de que Jesús iba a resucitar. Era el tercer día. Así que María llega al sepulcro, aleluya, y piensa, ¿quién me moverá esa piedra? ¿Saben qué? Mateo dice que bajó un ángel del cielo que tenía aspecto de relámpago, aleluya, y movió aquella piedra y hubo un terremoto, aleluya, y le dijo estas palabras: el que fue crucificado no está aquí, él vive. Él ha resucitado. Así que no importa la condición que tú puedas estar pasando, tú puedes decir esto: yo sé que mi Cristo vive. Hace muchos años antes, Job levantó en Job 19:25 esta palabra. Cuando Job se encontraba en su peor momento, a punto de morir, había perdido sus hijos, su casa, prácticamente todos sus bienes, y estaba enfermo en su cuerpo, a punto de morir. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y el 26: y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aleluya. Tantos años antes y él recibió esta revelación, ¿verdad?, de la resurrección de Jesucristo. Y sabemos que la palabra dice que Job fue sanado, ¿verdad?, y fue restituido al doble. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero ¿saben qué sucedió en aquel momento frente al sepulcro? Ella vio un hortelano. A esa hora de la mañana, todo oscuro, cuando ella ve este hortelano, ella le pregunta: ¿dónde han puesto a mi Señor? Porque solo veía las sábanas y los lienzos, ¿verdad?, allí, y no lo veía a él. Ella no lo reconoció y él comenzó a hablar con ella, pero cuando le dijo María, allí escuchó esa dulce voz y lo reconoció: Raboni, eres tú. Aleluya. Fíjense que los discípulos no tuvieron ese mismo privilegio. Ella fue la que recibió la primicia. ¿Por qué recibió la primicia? Si no fue por la pasión, si no fue por la fe y la entrega que ella tenía. Los discípulos fueron, vieron la escena y se fueron. Pedro fue, Juan fue, ¿verdad? Pero solo ella recibió esa gran encomienda: ve a los discípulos y diles que he resucitado, que voy a Galilea. Así que ella salió con esta palabra que hoy nos toca a nosotros difundir, ¿verdad?, en el mundo, que Él ha resucitado, que Él vive. La tristeza que ella llevaba, el dolor, el llanto que ella tenía cesó. Y yo me imagino a María corriendo por la calle, gritando y exclamando: Jesús vive, Él está vivo, lo vi, lo he visto, aleluya, mi Cristo vive. El que había libertado su vida, el que la había transformado, el que le había dado un nombre, un destino, aleluya, estaba vivo. Amén. Aleluya, ella fue una mujer muy agradecida. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Aleluya. Pero hubo dos discípulos contrarios a María Magdalena que actuaron diferente. Aleluya. Me gustaría que el hermano Ariel y el hermano José pasaran por aquí. Quisiéramos demostrar esta parte. Aleluya. Si me pueden ayudar vendándole los ojos. Aquí está. Si alguien me puede ayudar, que estuviera. Aleluya. Bendito sea Jesús. Aleluya. Esto es Jerusalén, este es el aposento alto. Aleluya. Amén. Gracias, pastor. Dice la palabra que estos dos discípulos comenzaron a caminar contrario a la bendición. Ellos comenzaron, pueden caminar conmigo un poquito, si pueden ver algo, un poquito a poco. Okay. Ellos comenzaron a caminar de espalda a Jerusalén, de espalda a la promesa y a la bendición. Ok, puede detenerse. Gracias. Se me quedó José. Aleluya. 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 Dice la palabra que sus ojos estaban velados. Así era.
y yo pude ver cómo el enemigo opera cuando hay alguna situación. La palabra habla sobre el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas y corre a buscar a aquella oveja que se ha ido. Dice la palabra que él deja las 99 y él va en busca de aquella oveja que se ha extraviado, la toma en sus brazos y la regresa al redil y celebran gozo. Y la palabra dice que hay más alegría por uno que se arrepiente que por 99 que no, ¿verdad?, requieren de arrepentimiento. Pero el Señor sabía la condición de estos dos discípulos. Uno de ellos se llamaba Cleofas, y la esposa de Cleofas había estado el día de la crucifixión del Señor. Ella se llamaba María y estaba allí frente acompañando a María Magdalena. Y el Señor vio la condición de estos dos discípulos. Aleluya. Ellos habían escuchado la palabra de que Jesús había resucitado, pero no habían creído. Aleluya. Y comenzaron en el camino a Emaús a discutir los acontecimientos de estos últimos días. Y mientras eso acontecía, Jesús no tenía que ir a Emaús, pienso yo. Fue por ellos que se acerca a ellos. Y tú y yo necesitamos que Él se acerque a nuestro camino, porque a veces tomamos ante las situaciones de la vida decisiones equivocadas. Y ellos hablaban del Señor, pero sus ojos estaban velados. Aleluya, ellos estaban entristecidos y estaban frustrados ante la situación de que ellos habían dicho: hemos escuchado que Él ha resucitado, pero no lo hemos visto. Aleluya. Así que ellos decidieron abandonar su posición en Dios, la función que tenían y el camino de bendición y lo que Dios tenía para ellos, para tomar su propio camino y regresar a su propia casa. Lo mismo aconteció con Pedro. Pedro se fue de vuelta nuevamente a pescar, porque eso era lo que sabía hacer, pero Dios lo había sacado de la pesca para ser un pescador de hombres. Pero ante la situación el enemigo vino a desunir. Aleluya, y pensó que lo lograría y llevó a estos dos discípulos de regreso a Emaús. Emaús es un lugar de tibieza, no era el lugar de la bendición ni el propósito del Señor. Así que cuando ellos van de camino, ¿verdad?, el Señor los intercepta y entra en la conversación. Tal vez ellos pensaron: pero ¿quién es este forastero que ha llegado, aleluya, a este lugar, ¿verdad? Como qué interrupción hemos tenido. Pero ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén? Aleluya. Ellos no pudieron ver a Jesús, no lo reconocieron. María supo reconocer su voz, pero ellas estaban alejados del Señor, no lo reconocieron y comenzaron a caminar. Y Jesús comenzó entonces, aleluya, a traer la palabra. Y dice que desde Moisés y los profetas comenzó a hablarle en la Biblia de todas las escrituras que hablan sobre Él, y los corazones de ellos comenzaron a arder. Y así se titula el mensaje esta mañana: que el Señor vuelva a hacer nuestros corazones por Él. Aleluya. Ellos iban de camino hacia Emaús. Pueden seguirme. Aleluya. Pueden seguirme. Aleluya. Aleluya. Ariel sigue. Adelante, cuando ellos llegan a Emaús, miren qué tremendo. Sus ojos no han sido cambiados, siguen igual. Están ardiendo sus corazones, pero no lo conocen todavía. Tienen una palabra, pero nada ha pasado diferente en su vida. Aleluya. Cuando llegan a Emaús, ellos llegan a la aldea, van y toman y le dicen al Señor, una palabra muy importante que quiero compartirles. Y llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que se iba lejos. El Señor estaba con ellos, los estaba visitando, pero Él hizo como que iba a seguir. Mas ellos le obligaron, mire esa palabra, le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros. Y esa palabra nosotros tenemos que decirla hoy, en el siglo XXI. Quédate con nosotros, Señor. No te vayas de nuestra casa, Señor. Sin ti no podemos vivir. Desde que llegaste algo cambió, Señor. Has dado alegría a mi corazón, le has dado expectativas. No te vayas, quédate. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere. Apocalipsis dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entra, ¿verdad?
Si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Mire, hoy más que nunca necesitamos decirle al Señor esto. Porque la venida del Señor está muy cerca. Amén. Y no podemos ser caminantes hacia Maús y sin Jesús menos todavía. Necesitamos decirle, métete en nuestros caminos, Señor. Endereza mis pasos y devuélveme a Jerusalén, Padre. Aleluya. Ellos le dijeron, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y yo lo veo en la parte espiritual. La hora está avanzada. La noche vendrá donde no podremos hacer nada. Entró pues a quedarse con ellos, tocaron su corazón. Lo que nosotros necesitamos en nuestra familia es decirle, te necesitamos, Jesús. Sé tú la pieza clave, el fundamento, la piedra que necesitamos. José, puede pasar por aquí y sentarse. Ok, aquí una sillita. Aleluya. Miren lo que es la vida si no tenemos la luz de Cristo en nuestro caminar. Tenemos que saber los pasos que nosotros damos. Aleluya, por aquí, aleluya, por aquí, mira, aquí está la silla. Gloria a Dios, puedes sentarse. Gracias. Llegó a la casa en Emaús y se sentaron a la mesa, pero me llama algo la atención. Es que cuando él llegó a la casa, él siendo el invitado, se supone que cuando tú llegas a la casa, ¿qué haga el anfitrión? Te sirva. ¿Qué hizo Jesús? Tomó el pan. Aleluya. Y mira lo que dice Juan, capítulo 6. Recibe la gloria y la honra, Padre. Sí, Señor, amén, para y siempre. Señor, la alabanza es tuya y la adoración, Señor. Digno eres, Padre. Digno eres, Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Jehová. Santo y poderoso. Dice la palabra en Juan 6. Aleluya. Vamos al 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno no comiere de este pan, vivirá para siempre. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya, te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias por tu sacrificio de tu Hijo. Dice la palabra que cuando él, lo aprendí con la pastora Gloria hoy, cuando él partió el pan, los ojos le fueron abiertos. Aleluya. Al partir el pan. Por eso no solamente Gracias, Señor. Gracias, Jesús. por eso cada día nosotros tenemos un encuentro con el Señor. Y lo vas a ver diferente y lo vas a ver como yo lo vi en esta enseñanza. Porque yo tengo un encuentro y Él va a partir el pan conmigo. Amén. Cada mañana Él va a darnos el pan nuestro de cada día. Aleluya.
Bendito sea el Señor. Veo su amor para devolverlos al camino. Veo que Él mismo se dio por ellos. ¿Saben qué cuál partió? Su propia vida. Su propia vida. Él era el pan que descendió del cielo y Él les dio a probar para que tuvieran la vida eterna. Aquellos hombres le reconocieron, pudieron ver que era Jesús y entendieron por qué sus corazones ardían. Ahora estos dos discípulos pueden levantarse y ver claramente, tomaron la decisión a esa hora de la noche de regresar nuevamente hacia el lugar de Jerusalén, el aposento alto, porque allí estaría la bendición. ¿Sabe qué? Que cuando los ojos de ellos se abrieron, el Señor desapareció. Y yo lo vi como tipo del arrebatamiento. Aleluya, que en un abrir y cerrar de ojos Él aparecerá, aleluya, y se llevará a su pueblo. Leíamos en 2 de Corintios, en estos días creo que capítulo 14, cuando dice que Pablo fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras que nunca ha escuchado. Aleluya, bendito sea el Señor. Así que ellos, José y Ariel, pueden pasar, regresaron a Jerusalén. Cuando ellos llegan al lugar de reunión, a la casa, el Señor nos dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Así que ellos regresaron a la casa del Señor. Allí estaban los 11 discípulos y había otros creyentes. Había el fuego del Señor en ellos. Aleluya. Dice que estaban todos testificando lo que cada uno de ellos había recibido. Aleluya. La visita de María, el mensaje que ella había llevado. Aleluya. Ahora ellos dos llegaban también para compartir cómo el Señor había tenido misericordia de ellos. Les había alcanzado y les había devuelto a Jerusalén, el lugar de la bendición. Aleluya. El lugar de presencia del Señor. Y muchas veces el Señor quiere ministerios para nosotros. Aleluya. Encomiendas para nosotros y las abandonamos. Tomamos decisiones, ¿verdad? Por algún momento de frustración o porque algo no salió como nosotros esperábamos, que era el caso de estos dos discípulos, y entonces tomaron la decisión, ¿verdad?, de ir por un camino equivocado. Aleluya, muchas gracias, hermano. Aleluya. Declaramos la bendición de Jehová sobre ellos. Amén. 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 Sí, Señor. Bendito sea Jehová. Que sus ojos son abiertos. Sus ojos fueron abiertos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y mientras ellos testificaban lo que Dios había hecho con ellos, ¿sabe qué surgió? Que Jesús se hizo presente. El lugar estaba cerrado, la casa donde ellos estaban estaba cerrada, entiendo que ya era de noche, aleluya, y el Señor Jesús atravesó aquellas puertas y ellos recibieron entonces la bendición de la paz sobre ellos. Cuando nosotros tomamos decisiones de volvernos al Señor, el Señor nos va a dar muchas bendiciones. Todo lo que Él tiene preparado para nosotros, Él nos lo va a dar. Y ya la bendición había sido con ellos, donde se les habían abierto los ojos, a ellos ahora habían retomado su lugar y su posición en Dios, y ahora recibían entonces el testimonio de todos los hermanos, y recibían la paz del Señor en medio de la prueba. Aleluya. Como dice la palabra, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Aleluya. Luego de eso, dice la palabra que el Señor mostró sus manos y sus pies a ellos. Y cuando yo veo esto, yo veo que la gloria y la honra es toda de Él, porque Él fue el que murió por ti y por mí. Él dio su vida por nosotros. Aleluya. Y le demostró que Él estaba vivo. Dice el versículo 45 de Lucas 24. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. No solamente nos basta nosotros llegar aquí y recibir la palabra del Señor y que llegue a nuestros oídos. Nosotros necesitamos también, ¿verdad?, comprender las Escrituras. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le permitimos a Él entrar, entonces, ¿verdad?, podemos entender la palabra. Aleluya. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Aleluya. Esa es la prédica que nosotros debemos compartir con otros. Aleluya. El arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Cuando nosotros volvemos al Señor, dice Jeremías capítulo 4, las naciones recibirán la bendición. Amén. El viernes nosotros nos congregábamos aquí y orábamos intercediendo para que Puerto Rico sea reconstruido y los muros que están caídos, ¿verdad? Y las puertas sean restauradas. Amén. Y yo me sentía por primera vez como un constructor realmente, un carpintero, un hombre de obra, ¿verdad? De construcción, que viene a un lugar a hacer una construcción física. Así me sentía yo por primera vez, como que había podido participar en la reconstrucción de Puerto Rico. Y no es solamente este trabajo del viernes, sino que debemos continuar pidiéndole al Señor restaura nuestros muros, porque la reconstrucción duró 52 días, no duró un día, y fue de toda una nación, ¿verdad?, que se puso de acuerdo y comenzaron a reconstruir esa nación. Aleluya. Ahora Jeremías 4, 1 y 2. Dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Quiere decir que cuando el pueblo del Señor toma su posición, como los de Maús que regresaron a Jerusalén, hay bendición en las naciones. Y yo lo veía en el aposento alto cuando todo ese pueblo de 120 tomó la decisión de entrar al aposento y empezar a adorar y a buscar al Señor. ¿Qué sucedió? Las naciones fueron benditas, recibieron la bendición por solo 120 que tomaron la decisión de entrar al aposento, aleluya, y buscar la presencia del Señor. Quiere decir que si nosotros buscamos la presencia del Señor, las naciones van a ser benditas. Puerto Rico va a ser bendita. Amén. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Digno eres de toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, Señor. Hay una porción que me gustaría compartir también de la palabra. Ahora mismo no tengo el versículo claro, pero lo vamos a buscar. Santo es tu nombre, Padre. Dice el 23, Job 23, capítulo 23, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Dice el versículo 22 en la Nueva Versión Internacional. Acepta la enseñanza que emana de su boca, grábate las palabras en el corazón. Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso, y será Él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás, ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus votos. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará la luz, porque Dios, aleluya, está ahí. Gloria a Dios. Tendrás éxito en todo lo que emprendas y en tus caminos brillará, resplandecerá la luz. Cuando uno se vuelve a Dios, la bendición del Señor alcanza a uno. Amén. Aleluya. Y esa es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón hoy. Pueden ponerse en pie. Es que nuestros corazones, cuando llegaron al Señor, ardían de pasión por Él. Y ese fuego no se puede apagar. Él les hizo una promesa donde Él les dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo. Aleluya, en ese día. Él subió al cielo y cuando subió, dice la palabra, que los bendijo. Y me puse a meditar en la palabra cuando veo que el Señor subió al cielo. Dice que los discípulos comenzaron a adorarlo. Y yo meditaba que cuando Jesús llegó a la tierra, Él llegó bajo adoración.
porque dice que fueron pastores convocados, aleluya, y llegaron a Belén a adorar al Señor. Aleluya. Y dice que las huestes celestiales también bajaron y lo adoraron. Ahora cuando el Señor subió al cielo, subió, aleluya, en adoración de un pueblo. Aleluya. Yo meditaba la importancia que es la adoración a Él. Y yo me imagino cuando el Señor Jesús llegó al cielo, la alegría, la victoria que se produjo en esa entrada triunfal, porque si Él entró por Jerusalén y la gente tiraba las ramas y le llamaban Hosana al hijo de David y le glorificaban y le adoraban. Imagínese cuando Él subió al cielo y llegó a ese trono blanco, aleluya, y fue recibido con alegría, aleluya, por la gran victoria, aleluya, que había ocurrido en ese momento, y porque las cosas en la tierra cambiarían, se volvería el hombre al Señor, ¿verdad? Y habría comunión nuevamente entre el cielo y la tierra, aleluya, después de tantos años. Aleluya. Así que nuestro corazón debemos pedir al Señor, Señor, que vuelva a arder en nuestro corazón tu pasión por buscarte. Aleluya. María vio al Señor porque le buscó apasionadamente. Yo me imagino a María llorando y el Señor dijo, me le tengo que revelar, porque ella ha tocado mi corazón, ella quiere verme. Aunque todos se fueron y pensaron que todo había terminado, ella sigue frente a la tumba buscándome. Tiene fe de que yo he resucitado, y se mostró a Él. Y nosotros tenemos que llevar esa misma fe para verlo. Señor, yo quiero verte. Y al otro día, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, que ese fuego que arde en mi corazón no se apague y que sea encendido hasta que tú llegues. Así que esa ha sido la palabra que el Señor ha compartido, que es momento de salir de Emaús y regresar a Jerusalén. Amén. Para esperar en este tiempo final la llenura del Espíritu Santo, la bendición del Señor, y que las naciones sean benditas. Padre, te doy gloria y te doy honra a ti. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas, gracias por lo que tú estás avivando en nuestros corazones. Que esa llama, Señor, que hoy se enciende en nuestra vida, nunca se apague, Señor, porque hay más de ti. Que podamos ser como María Magdalena, apasionados, llenos de fe, entregados, Señor, a ti. Que te busquemos aún, Padre, en todo momento, sabiendo que tú eres el galardonador de los que te buscan, Padre. Enciende esa llama en nosotros, derrama de tu Espíritu Santo, como decía el cántico, lléname otra vez, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Recibe la honra y la gloria. Amén. Amén. Amén.